En el tranquilo pueblo de Willow Creek, se esconde un secreto oscuro que ha perdurado durante generaciones. En una casa abandonada, se encuentra una muñeca antigua cuyos ojos de cristal guardan un misterio perturbador. ¿Qué secretos acechan en las sombras de esta casa olvidada? Únete a nosotros en un viaje hacia lo desconocido mientras exploramos la leyenda de la muñeca maldita y descubrimos la verdad que se esconde detrás de su siniestra sonrisa. En un pequeño pueblo perdido entre bosques tupidos y montañas imponentes, se alzaba una antigua casa de aspecto lúgubre y misterioso. Dentro de ella, en una habitación olvidada, reposaba una muñeca antigua, cuyos ojos de cristal parecían seguir cada movimiento con una mirada fría y penetrante. La leyenda que rodeaba a esta muñeca era tan oscura como la noche misma. Se decía que había sido creada por un hábil artesano en el siglo XIX como un regalo para su hija, pero algo había salido terriblemente mal durante su fabricación. Se rumoreaba que el espíritu de una niña pequeña había sido atrapado dentro de la muñeca, condenada a vagar por la eternidad en busca de venganza. Los lugareños evitaban pasar cerca de la casa y susurraban historias de personas que habían desaparecido misteriosamente después de atreverse a entrar. Sin embargo, una noche, un grupo de adolescentes decidieron desafiar el tabú y entrar en la casa abandonada como parte de un juego de valentía. Entre risas nerviosas, se adentraron en las sombrías habitaciones, iluminando su camino con linternas temblorosas. Cuando finalmente llegaron a la habitación donde yacía la muñeca, sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La muñeca parecía observarlos con una malévola sonrisa en su rostro de porcelana. Uno de los jóvenes, desafiando el miedo que sentía, se acercó a la muñeca y la tomó en sus manos. En ese momento, un viento gélido comenzó a soplar, las luces parpadearon y un susurro siniestro llenó la habitación. De repente, la muñeca cobró vida, sus ojos brillaban con una luz maligna y su boca se torció en una mueca terrorífica. Gritando de terror, los jóvenes intentaron huir, pero las puertas se cerraron de golpe, atrapándolos dentro de la casa embrujada. La muñeca maldita comenzó a perseguirlos, moviéndose con una agilidad sobrenatural y emitiendo risas infantiles llenas de malicia. Uno a uno, los jóvenes fueron cayendo presa del terror, hasta que solo uno quedó. Aterrorizado y exhausto, el joven se encontró cara a cara con la muñeca, que se había detenido frente a él, observándolo con sus ojos vacíos pero penetrantes. En ese momento, una voz susurró en su mente: «Solo puedo ser liberada si alguien toma mi lugar». ¿Estás dispuesto a sacrificar tu alma por los errores del pasado? El joven vaciló, pero finalmente, con un suspiro resignado, asintió. La muñeca emitió un escalofriante chillido y, en un destello de luz, desapareció, dejando al joven solo en la oscuridad de la casa abandonada. Desde ese día, la casa fue abandonada para siempre, y aquellos que se aventuraban cerca de ella decían escuchar los susurros de la muñeca maldita y ver su sombra acechando entre las sombras, esperando su próxima víctima. Y así, la leyenda de la muñeca maldita perduró a través de los años, recordándoles a todos que algunos secretos están mejor guardados en la oscuridad. El joven, atrapado en la oscuridad de la casa abandonada, sintió como el frío se infiltraba en sus huesos mientras el silencio pesaba sobre él como una losa. Cada crujido del suelo parecía ser un eco de la muerte acechando en las sombras, y el aire estaba impregnado con un aroma a podredumbre y desesperación. A medida que avanzaba por los pasillos sombríos, cada sombra parecía cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran poseídas por fuerzas malignas. El joven podía sentir los ojos invisibles observándolo desde cada rincón, sintiendo el peso de su mirada fría sobre su piel. De repente, escuchó un susurro sibilante que parecía emanar de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y susurrando secretos oscuros en su oído. El joven temblaba de miedo mientras avanzaba, sintiendo como si estuviera siendo arrastrado hacia una oscuridad sin fin. En un momento de desesperación, se detuvo frente a un espejo antiguo cubierto de polvo y suciedad. Su reflejo parecía distorsionado, retorciéndose y contorsionándose de manera grotesca, como si estuviera siendo consumido por la locura misma.
Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras apartaba la mirada, pero podía sentir los ojos del otro lado del espejo aún observándolo con una intensidad aterradora. Siguió avanzando, cada paso más pesado que el anterior, hasta que finalmente llegó a la habitación donde había encontrado a la muñeca maldita. La habitación estaba sumida en una oscuridad total, rota solo por la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Y allí, en el centro de la habitación, yacía la muñeca maldita, su figura apenas visible en la penumbra. Pero esta vez, algo era diferente. La muñeca parecía más grande, más grotesca, como si hubiera crecido en tamaño y malicia desde la última vez que la vio. El joven sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral mientras se acercaba lentamente a la muñeca, cada paso marcado por el sonido sordo de sus propios latidos. Cuando finalmente estuvo frente a ella, la muñeca levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillando con una luz demoníaca mientras una sonrisa retorcida se extendía por su rostro de porcelana. Entonces, en un susurro siniestro, la muñeca habló: «Has venido a mí en busca de redención, pero aquí no hay salvación. Tu alma ahora me pertenece, y nunca encontrarás paz mientras yo exista». Con un estallido de risa malévola, la muñeca se lanzó hacia adelante, envolviendo al joven en sus fríos brazos mientras la oscuridad lo engullía por completo. Y así, en la oscuridad de la noche, la muñeca maldita reclamó otra víctima para alimentar su sed de venganza, mientras su risa retumbaba en los pasillos vacíos de la casa abandonada, recordándoles a todos que algunos horrores nunca mueren. La oscuridad era absoluta, una presencia tangible que envolvía al joven en un abrazo gélido. Cada respiración se sentía como un susurro de la muerte, cada latido del corazón resonaba como un tambor funesto marcando el ritmo de su inevitable destino. El joven luchaba por liberarse de las garras heladas de la muñeca maldita, pero era como si estuviera atrapado en un sueño lúgubre del cual no podía despertar. Sus gritos se perdían en el vacío de la habitación, ahogados por la risa burlona de la muñeca que resonaba en su mente como un eco de la locura. De repente, la oscuridad se desvaneció, reemplazada por una luz brillante que cegaba sus ojos y quemaba su piel como el fuego del infierno. El joven gritó de dolor y terror, sintiendo como su ser era consumido por una fuerza más allá de su comprensión. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba rodeado por una niebla espesa que lo envolvía como un sudario, y a lo lejos podía ver figuras indistintas moviéndose en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, el joven se adentró en la niebla, cada paso marcado por la sensación de estar siendo observado por ojos invisibles. A medida que avanzaba, los susurros se volvían más intensos, llenando su mente con pensamientos oscuros y terribles. Y entonces, de entre la niebla, surgió una figura familiar, la muñeca maldita, su rostro retorcido por una sonrisa malévola y sus ojos brillando con una luz demoníaca. El joven sintió un terror indescriptible apoderarse de él mientras la muñeca se acercaba lentamente, sus manos extendiéndose hacia él con garras afiladas como cuchillas. En un acto de desesperación, el joven cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas, rogando por la salvación que parecía estar más allá de su alcance. Y entonces, en un instante, la niebla se disipó y el joven se encontró de pie frente a la casa abandonada una vez más, el sol brillando en el cielo como si nada hubiera ocurrido. Temblando y con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho, el joven huyó del lugar, jurando nunca volver a poner un pie en aquel lugar maldito. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que la muñeca maldita lo había marcado para siempre, condenándolo a vivir en un mundo donde los horrores acechaban en cada sombra y la oscuridad era su única compañía. Y así, la leyenda de la muñeca maldita continuó, alimentada por el terror de aquellos que se atrevían a desafiarla. El joven, consumido por el terror y la desesperación, buscó refugio en las profundidades del bosque, tratando de escapar de los recuerdos espeluznantes que lo perseguían. Sin embargo, la sombra de la muñeca maldita lo perseguía a cada paso, recordándole que su destino estaba sellado por un pacto oscuro que había sellado en su interior. A medida que pasaban los días, el joven comenzó a perder la cordura,
atormentado por visiones de la muñeca maldita que lo acechaba en la oscuridad de la noche y susurros siniestros que llenaban su mente con pensamientos de muerte y destrucción. Incapaz de soportar la carga de su tormento, el joven se sumió en la desesperación más profunda, sabiendo que su destino estaba sellado por la maldición que había invocado. Finalmente, en un acto de desesperación, el joven decidió poner fin a su sufrimiento de una vez por todas. En la oscuridad de la noche, se adentró en lo más profundo del bosque, llevando consigo la muñeca maldita que había sido su perdición. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de angustia, el joven se arrodilló frente a un antiguo árbol retorcido y comenzó a cavar una tumba improvisada en la tierra helada. Con manos temblorosas, colocó la muñeca maldita en el interior de la tumba, susurrando palabras de arrepentimiento y perdón que se perdieron en el viento. Y entonces, en un acto de sacrificio desesperado, el joven prendió fuego a la tumba, viendo cómo las llamas consumían la maldición que lo había atormentado durante tanto tiempo. Pero mientras el fuego devoraba la madera y la tierra, el joven sabía que su destino estaba sellado, que su alma estaba condenada a vagar por la eternidad junto a la muñeca maldita que había sido su perdición. Y así, en la oscuridad del bosque, el joven se sumió en las llamas purificadoras, su grito ahogado por el rugido del fuego mientras su cuerpo se consumía en un último acto de redención. Y aunque su sacrificio había liberado al mundo de la maldición de la muñeca maldita, su historia perduraría para siempre como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras y los sacrificios que se hacen en nombre del amor y la redención.